Cuando se habla de comunicación de una persona a otra u otras, habitualmente se piensa en el lenguaje verbal o escrito, siendo su contenido lo que resulta comunicativo. Pero no solo lo verbal o la palabra escrita sirven para comunicarnos con los demás, pues desde la distancia entre personas hasta la postura, pasando por los gestos, transmite información a los interlocutores más observadores, conocedores y avispados. Y ello forma parte del llamado lenguaje extraverbal o no verbal. Y cuando solo son gestos, la cantidad de cosas que podemos expresar con gestos, ¿eh? Solo con gestos. Alegría, tristeza, sorpresa, o incluso enfado. Esta forma de comunicación, como las expresiones corporales y gestos, casi siempre se realiza de manera automática, de forma inconsciente e involuntaria. Podemos expresar sin proponérnoslo nuestros pensamientos, sentimientos o elementos de la personalidad que a veces no nos conviene dar a conocer, pues pudieran no coincidir con el lenguaje verbal. Hasta nuestros silencios pueden ser comunicativos. Yo soy su presentadora Helen Álvarez y sobre el lenguaje extraverbal de los cubanos hablamos hoy. Existen gestos incontrolables que no pueden modificarse de forma natural, pero otros sí pueden cambiarse si nos damos cuenta de ellos y dejamos de llevarlos a cabo según nuestra conveniencia. Un mismo gesto puede tener interpretaciones muy diversas en función de la personalidad o sencillamente de los hábitos y costumbres de quien lo realice o bien producto de una situación dada. Contemplar a una persona realizar determinado gesto no implica obligatoriamente que está sintiendo una emoción determinada o expresando una faceta concreta de su personalidad o reaccionando de una manera específica al intercambio comunicativo. El lenguaje extraverbal es el conjunto de elementos corporales mediante los cuales transmitimos involuntariamente información, muchas veces con independencia del contenido verbal que estemos o no expresando. Este lenguaje corporal está constituido por la proxémica, el lenguaje paraverbal y el lenguaje kinésico. La proxémica es el uso de las distancias como elemento comunicativo. El lenguaje paraverbal está configurado por el conjunto de cualidades de la voz, tales como la entonación o el volumen utilizado. En lo que respecta a la kinésica o lenguaje kinésico, es el conjunto de movimientos, gestos, expresiones y posturas que realizamos durante el acto de comunicarnos con los demás y son capaces de transmitir información a veces perjudicial para nosotros mismos, pues son capaces de modificar la percepción, el sentido y la interpretación del mensaje para los demás, a veces en perjuicio propio por no saber controlar nuestras expresiones involuntarias. Los rostros denotan en la mayoría de los casos los estados de ánimo de los individuos. Entre los gestos que reflejan señales de mentira se encuentran taparse la boca con la mano, tocarse la nariz, frotarse los ojos, tirarse del cuello de la camisa, apretar los dientes, reírse con la boca muy cerrada. Claro, toda regla tiene su excepción. Eso no quiere decir que cada vez que hagamos algo de lo mencionado anteriormente estemos falseando. Y las palmadas en la cabeza son señales de enojo. Las miradas insistentes a distintas partes del cuerpo, la vigilancia de reojo y los gestos de contenido erótico, así sean de desprecio o burla, son formas de hostigamiento sexual penadas por las leyes de muchos países, sin distinción de género para la víctima o el victimario.
Reconocer los límites puede ser difícil, pero no hay que olvidar cómo a cada minuto nuestros gestos nos hacen ganar o perder y a veces es para toda la vida, sobre todo quien trata de vender una imagen verbal para luego contradecirse abiertamente a gritos no verbales. Las décimas del tunero Renael González Batista vieron la luz en el cuaderno Sobre la tela del viento en el año 1974 y han sido incluidas en antologías poéticas de varios países. Musicalizado por el holguinero José Antonio Rodríguez, pasó a formar parte del repertorio de numerosos cantantes como los dúos Ad Libitum y Escambray, el trío Palabras, María Victoria, la Tropa Cósmica Colombiana y Carlos Cuevas. Y yo te juro que no entiendo nada cuando yo siento tu mirada, pero mi niña, ¿qué tienes? Que siento que tu amor no me conviene. ¿Será que me tiene embrujado y no le puedo dar de lado? Existe una preciosa frase de Edward Paul Abbey que dice: creo solo en lo que puedo tocar, besar o darle un abrazo. El resto es solamente humo. Abrazar es una forma de lenguaje excepcional. Es el arte del afecto contenido en un gesto, en el más intenso y hermoso. Ese donde dos corazones quedan unidos y los cuerpos refugiados a salvo de los miedos y preocupaciones. Abrazar es un ritual muy importante en nuestra cotidianidad. Es también un símbolo social. Sin embargo, por curioso que resulte, no siempre significa lo que queremos, deseamos o soñamos. En realidad, estamos ante un tipo de lenguaje no verbal que se rige por las formas culturales de las diversas sociedades. Puede ser un pequeño oasis de complicidad, un remanso de paz o incluso un gesto de falsedad o engaño. Los abrazos rotos es el título de una película española escrita y dirigida por Pedro Almodóvar en el año 2009. Cuando el escritor Mateo Blanco viajaba con Lena, la mujer de su vida, sufrió un accidente de coche que lo dejó ciego. Harry Kine es el seudónimo con el que firma sus trabajos literarios. Como director de cine usa en cambio su nombre real. Harry Kine vive de los guiones que escribe gracias a la ayuda de Judith García, su antigua y fiel directora de producción, y de Diego, el hijo de esta, su secretario, mecanógrafo y lazarillo. La historia de Mateo, Lena, Judith y Ernesto Martel es una historia de amor loco, dominada por la fatalidad, los celos, el abuso de poder, la traición y el complejo de culpa. Alguien nos dijo una vez que las manos hablan, y es cierto. Las palmas hacia arriba y abiertas indican sinceridad, honestidad. Cerrar el puño y apuntar con un dedo, posición dominante y algo agresiva. Los apretones en dependencia de su posición, igualdad, dominio, sumisión. Si se hace con fuerza, hay seguridad. Al frotárselas, se espera algo bueno, un entendimiento entre las partes. Se pueden entrelazar, ya sea a la altura de la cara, apoyados en una mesa o de pie en la parte baja de la cintura. Juntar las yemas de los dedos de ambas manos significa también un alto grado de confianza. Se considera que los dedos pulgares representan la fuerza del carácter. Por eso son utilizados para destacar ciertas señas. Metérselas en los bolsillos, dejando los pulgares fuera, es signo de superioridad, supremacía y certeza. Explica el libro Psicología General que los movimientos mímicos y pantomímicos permiten al hombre transmitir sus sentimientos a otros hombres, informándolos acerca de su actitud o relación con el objeto de su sentimiento.
De esta suerte, la mímica, los gestos, las poses, los suspiros expresivos, las modificaciones o cambios de entonación son el lenguaje de los sentimientos del hombre, el medio de comunicarse con el interlocutor, de transmitirle a él y a veces a todo un colectivo la diferencia del verdadero lenguaje hablado, no tanto ideas como emociones relacionadas con ellas. Decía Cicerón, el más elocuente de los oradores romanos, que todos los movimientos del alma deben ir acompañados de gestos, ademanes, actitudes y en especial de la rica mímica de los ojos. Para Sigmund Freud, un hombre callado parlotearía con los dedos, y Jean-Paul Sartre consideraba que el contacto visual es lo que nos hace conscientes de la presencia de otro como ser humano. En resumen, aun cuando tengamos los labios cerrados, le resultará imposible a nuestro cuerpo guardar muchísimos secretos. Existen otras muchas formas de señales corporales, algunas refinadas, otras con 1% de mala educación. Aprender a interpretarlas nos proporciona una mayor habilidad para leer las claves gestuales y compararlas con las verbales. En Cuba se utiliza de una u otra forma el lenguaje de las manos, los ojos, la cara, porque por idiosincrasia somos así de gestuales e histriónicos. Nuestras conversaciones se convierten en auténticas puestas en escena, por lo que debemos apoyar, nunca sobredimensionar el mensaje a transmitir. Reflexionen, pero también les digo que por esta temporada se despide al pie de la letra. Los espero la próxima.